Estoy empezando a grabar este seminario web y ya somos 22 participantes. ICF México les da la bienvenida a todos a este webinar que va a estar muy interesante, así que les pido a todos que estemos muy atentos. El título de este webinar es Gerente del Cambio, un sencillo pero poderoso modelo para la gestión exitosa de cambios organizacionales. Y les quiero presentar quiénes son nuestros panelistas el día de hoy. Y tenemos a Carlos de Santiago, que él es gerente, coach ejecutivo, capacitador y conferencista internacional con más de 20 años en el mundo corporativo, experto en ventas, liderazgo y gestión del cambio. También es coach certificado en PNL, experto en liderazgo de John Maxwell Team, ingeniero de la Universidad Politécnica de Madrid y tiene un MBA de la Universidad Europea de Madrid. Y también está certificado en Human Change Management Institute. Y nuestro segundo ponente también es Carlos Andrade, que es gerente, coach ejecutivo y de equipos, capacitador y conferencista internacional, con más de 20 años de experiencia, experto en el desarrollo de equipos de alto rendimiento en el área comercial y en servicio al cliente, coach de vida y de equipos certificado por ICC, ingeniero industrial en procesos de la Universidad del Valle de Guatemala y tiene un MBA con enfoque en estrategia por la UFM de Guatemala. Y también tenemos la presencia de Ramiro Ponce, coach ejecutivo, consultor senior y facilitador internacional desde hace más de 25 años, experto en gestión del cambio, desarrollo de liderazgo e integración de equipos multigeneracionales. Tiene 4 certificaciones internacionales como coach ejecutivo, la más importante, la de Professional Certified Coach de la International Coach Federation, ingeniero electrónico y matemático aplicado de la Universidad de Stanford y también psicólogo de la Universidad del Valle de Guatemala. Bienvenidos los 3, qué alegría contar hoy con su presencia y pues adelante, el micrófono es de ustedes. Carlos. Sí, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Idalia, un placer. Bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos a este webinar Gerente del Cambio, donde entre los 3 autores del libro vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que es el contenido que hemos considerado más relevante para este webinar de nuestro libro. Y quiero comenzar con una frase bien poderosa y bien interesante que resume muy bien el espíritu de lo que debemos hacer los líderes a la hora de acometer exitosamente cambios organizacionales. Y dice así: aunque el reto sea organizacional, el verdadero cambio es individual. Es decir, pasa por las personas. ¿Cuál es el roadmap que vamos a seguir el día de hoy muy brevemente? Bueno, pues en primer lugar yo me voy a encargar de hablarles un poquito acerca de cómo liderar un cambio. A continuación, mi colega Carlos Andrade se encargará de establecer objetivos sensatos para un cambio. Y finalmente, mi otro colega Ramiro Ponce se encargará de hablarles acerca de cómo integrar equipos para un cambio. ¿Sí? Bueno, pues sin más, sin aras del tiempo, vamos a comenzar con liderar un cambio. Quiero comenzar con una pregunta que no por sencilla deja de ser interesante y poderosa. Y dice así: ¿tan difícil es cambiar? Pues definitivamente tenemos que ser realistas, definitivamente que sí lo es, pero desde luego sabemos que no es imposible. En todo proceso de cambio, no solo cambia la omnipresente tecnología, y para muestra el momento en el que nos encontramos ahora mismo, sino también nuestros hábitos y la forma en que nos relacionamos. Por tanto, el tomar muy en cuenta las expectativas y los intereses de las personas termina por convertirse en el indicador más importante para un agente de cambio, para un gerente de cambio, para un líder de cambio, ya que solamente así podrá navegar exitosamente por la transición y lograr el objetivo más importante de todo cambio, que no es ni más ni menos que su sostenibilidad. Quiero compartirles algo bien interesante y me lo compartía un gran líder de una empresa de ámbito regional
con sede en Guatemala, que es José Miguel Larios, director de Recursos Humanos Regional de Corporación Multiinversiones. Y me compartía en la entrevista del capítulo 1 de nuestro libro, El efecto maratón. Voy a apoyarme para ello en la fotografía que tenemos en pantalla. Bueno, una maratón, 42 kilómetros de una participación multitudinaria con un montón de esfuerzo físico y psicológico. Bueno, pues vamos a la fotografía. En las primeras filas claramente identificamos a aquellas personas que ya tienen la información de que la carrera ha comenzado y tienen todo el nivel de conciencia sobre el inicio de la misma. Por lo tanto, la comienzan, dan sus primeras zancadas, ponen en marcha sus cronómetros, se desean buena suerte entre ellos y arranca la carrera con ellos, con toda la información y plena conciencia. Si nos vamos hacia la mitad de la fotografía, observaremos algunas cabezas de personas estirando el cuello, tratando de indagar o de averiguar qué está sucediendo en la primera línea o en las primeras filas de salida de la carrera. Es decir, disponen de cierto nivel de información, porque están viendo movimiento, y disponen de cierto nivel de conciencia, eventualmente ha comenzado ya la carrera, puede que no, estoy escuchando gritos, ruido, movimiento, pero no tengo plena conciencia. Ahora bien, si nos vamos hasta el fondo de la fotografía, todos esos puntitos siguen siendo cabezas de personas que no tienen ningún nivel de conciencia sobre el inicio de la carrera y limitadísima, por no decir casi nula, información sobre el inicio de la misma, más que el lugar y la hora teórica en la que comenzaría la carrera, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un símil entre el efecto maratón y lo que sucede normalmente en una organización? Las primeras filas que vemos en la fotografía suelen ser las que están conformadas por los líderes de una organización. Aquellas personas que entienden la necesidad de un cambio, que fomentan ese cambio, que diseñan ese cambio, por lo tanto compran de forma natural, desde el minuto 1, el cambio, el proyecto del cambio, entienden su significado, disponen de toda la información y tienen todo el nivel de conciencia para empezar y acometer el cambio como un proyecto. Las personas que están en la mitad de la fotografía suelen ser los mandos medios, jefaturas, gerencias, supervisores, coordinadores. Son personas que normalmente en su rol laboral diario, en sus actividades diarias, disponen de algo de información sobre ese cambio. Tienen ciertas dudas acerca de la necesidad de ese posible cambio que han escuchado en alguna reunión gerencial o que se les ha medio anunciado. Tienen pistas sobre algunas debilidades que tiene la empresa y eventualmente pueden hacerse cábalas sobre lo que pudiera suceder en la organización en los próximos meses o en los próximos años, porque entienden que existe la posibilidad de la necesidad de hacer algún cambio importante para la organización. Las personas de hasta atrás de la fotografía, pues es el personal técnico, es el personal operativo, son las personas que ejecutan la estrategia de la empresa, son las personas que están todos los días interactuando con clientes, con procesos, con políticas, son las personas que en definitiva, como acabo de mencionar, son los que ejecutan la estrategia de la organización. Y normalmente pues no disponen de mayor información sobre la necesidad de un cambio, no tienen ningún nivel de conciencia sobre el por qué cambiar y el para qué cambiar y la necesidad de tener que cambiar. Y el cambio puede ser de lo más variopinto, pero normalmente viven ajenos a la necesidad y no disponen normalmente de información acerca de un posible proyecto de cambio organizacional. Entonces, ¿cuál es la gran enseñanza del efecto maratón? Bueno, pues que el cambio avanza al paso del más lento, nunca al paso del más rápido. Y esto lo podemos aplicar en coaching de equipos, para que nuestros equipos sean conscientes de que tenemos que apoyarnos y tenemos que ayudarnos entre todos para que el cambio vaya permeando y avanzando en la organización, porque el cambio avanza al paso del más lento, jamás al paso del más rápido. ¿Pero qué vamos a necesitar en las personas para acometer exitosamente un cambio organizacional? Aquí me voy a basar en un modelo de una psicóloga brasileña, Mariodel Rabaglio, y vamos a conformar un acrónimo de 5 letras de una palabra en inglés, chase, que significa perseguir. Por lo tanto, ¿qué vamos a perseguir en las personas para acometer exitosamente un cambio? Lo primero es la fe. Resulta evidente, el conocimiento, el saber de las cosas.
Ante un cambio vamos a necesitar nuevos conocimientos. Va a haber nuevas políticas, un nuevo software, nuevas metodologías, nuevo sistema, una nueva ubicación, nuevos compañeros de trabajo. Es decir, va a hacer falta nuevo conocimiento. Y nosotros, como líderes, como gerentes, tenemos que estar muy alerta y muy conscientes de proporcionarles dicho conocimiento para que una vez adquirido podamos irnos a la siguiente letra, que es la de la H de habilidades. Es decir, el saber hacer las cosas. Yo puedo tener el conocimiento, pero voy a tener que necesitar aplicar ese conocimiento para adquirir esas nuevas habilidades basadas en ese nuevo conocimiento que va a ser imprescindible para que el cambio acabe siendo exitoso. Ahora bien, ¿va a ser suficiente con el conocimiento y las habilidades? Definitivamente que no. Para eso tenemos la A de la actitud, que no es ni más ni menos que el querer hacer las cosas. Imaginen que su equipo tiene todo el conocimiento, ustedes se lo han proporcionado, han tenido la posibilidad de practicar con él y adquirir nuevas habilidades y aprender con esos nuevos conocimientos durante una serie de semanas o de días. Pero ¿qué tal si no quieren hacer las cosas? ¿Qué tal si no están convencidos de lo que han aprendido y de sus nuevas habilidades y no ven la necesidad de tener que cambiar? Bueno, pues para eso vamos a utilizar la S del significado, porque nos vamos a tener que asegurar de que la gente entiende el por qué y el para qué del cambio. ¿Por qué tenemos que cambiar? ¿Para qué tenemos que cambiar? Y es muy importante que la gente compre el cambio. Y para ello, pues evidentemente hay que venderlo, ¿no? ¿Y quién es el responsable de vender el cambio? Los líderes, los gerentes. Por último, hay un ingrediente bien importante, y es la E de la energía. Es decir, el entusiasmo que vamos a tener que fomentar e inspirar en nuestros equipos para que finalmente la gente quiera hacer las cosas. Entonces, vamos a ser el catalizador para que todo eso se vaya moviendo. Al final, estas 5 letras están perfectamente interrelacionadas y es una fórmula casi de garantía de éxito a nivel de liderazgo de la gestión de un cambio organizacional o de un proyecto de cambio organizacional. Ahora les quiero compartir lo que yo denomino el toolbox para liderar cambios, es decir, la caja de herramientas para liderar cambios. Tiene 10 herramientas. Vamos a verlas rápidamente. La primera de ellas es tratemos de entender a las personas. Normalmente ya es importante tratar de entender a las personas, pero imaginémonos ante un cambio organizacional, se vuelve crítico, se vuelve clave. ¿Por qué? Porque los líderes vamos a tener que derrochar dosis extra de sensibilidad para poder interpretar señales y entender conductas, sentimientos y emociones de las personas ante todo lo que se está viniendo encima, ante todo ese cambio, ante todas esas nuevas circunstancias. ¿Sí? La siguiente herramienta es facilitemos su camino. Para mí el mejor estilo de liderazgo es el del líder servidor, es decir, aquel líder que además de ocupar una posición de liderazgo, está para servir a las personas, está para servir a su equipo. Por lo tanto, tenemos que estar muy alerta para tratar de conciliar los intereses y las expectativas de las personas con los intereses y las expectativas de la organización, para que al final, a partir de ahí, los obstáculos que vayan surgiendo en el camino los vayamos limpiando, los vayamos eliminando para que la gente pueda seguir avanzando. Estamos para servir a las personas. La siguiente herramienta es, no te olvides de tus resultados. ¡Wow! Esto parece evidente, pero ante un cambio organizacional es altamente probable que los resultados pasen a prioridad 2, prioridad 3, prioridad 5. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que cambiar. Las personas están cambiando. Nosotros nos tenemos que asegurar de que efectivamente todo eso va sucediendo, pero la empresa tiene que seguir funcionando. The show must go on, ¿no? Como diría Queen. Entonces, nosotros al final tenemos que seguir garantizando la sostenibilidad del negocio, por lo tanto, tenemos que seguir asegurando los resultados del negocio o de la organización. Yo, además, no conozco a ningún gerente o a ningún líder al que no se le mida por resultados. Por lo tanto, muy bien enfocarnos en las personas, debemos enfocarnos en las personas, pero no nos olvidemos de los resultados. La siguiente herramienta es pensemos estratégicamente.
Ante un cambio, yo esta la voy a dividir en dos partes, porque para poder pensar estratégicamente o para poder acometer una estrategia, digamos que vamos a tener que partir de una planificación, es decir, tenemos que saber o planificar o programar cómo vamos a trabajar, posibles escenarios, etcétera. Tiene que haber un presupuesto, recursos, personas, responsables, un cronograma de actividades, tareas, funciones, etcétera. Pero la otra parte bien importante es que como líderes tenemos que también ser visionarios y ayudar a nuestro equipo a visualizar cómo va a ser su nueva realidad una vez el cambio sea una realidad en la organización. Tenemos que ayudarles a entender cómo van a ser las cosas después de que el cambio ya sea una realidad. La siguiente herramienta es usa tu carácter. Mi mentor John Maxwell dice que sin acción no hay carácter, pero es que sin carácter no puede haber excelencia. Por lo tanto, el líder tiene que ser consciente, sobre todo ante un cambio, de utilizar las dos manos. La mano izquierda está más bien para utilizar la inteligencia emocional, para estar cuidando a las personas, para ayudar y apoyar a las personas, pero la mano derecha sigue haciendo falta para tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Quizás no sean las decisiones más populares, pero quizás es la decisión no que la gente espera que tú des, sino la decisión que la empresa o la organización necesita que se tome en ese momento. Por lo tanto, tú como líder tendrás que sacar tu mano derecha o tu carácter para seguir guiando a tu equipo para que la gente confíe en tu criterio y en tus decisiones. La siguiente herramienta es manejemos los conflictos. Existe un libro que a mí me encanta particularmente, que es Las 5 disfunciones de un equipo, de Patrick Lencioni. Se lo recomiendo. La segunda de esas 5 disfunciones precisamente nos habla acerca de manejar los conflictos, del temor a manejar los conflictos. Y tendemos a huir de ellos en las empresas. Es una realidad. Entonces, el consejo es tratemos de hacer productivos o saludables los conflictos para construir a partir de ellos. Pero ¿qué necesita un líder para atreverse a manejar conflictos de forma productiva? Pues lo que necesitamos es que exista ya una confianza entre las personas que conforman el equipo, para atrevernos a que las personas puedan hablar y exponer sus diferentes puntos de vista y sus diferentes perspectivas. La siguiente está muy relacionada con el coaching. Vamos a tener que romper paradigmas. Vamos a tener que ser muy creativos, pero sobre todo vamos a tener que esforzarnos por conocer a las personas que conforman nuestro equipo, para ayudarles a romper esas barreras de creencias, paradigmas, statu quo, zona de confort, con la que se van a atrincherar para tratar de protegerse ante el cambio. Entonces, nosotros como líderes vamos a tener que ayudarles a que ellos mismos, gracias a nuestra guía, a nuestro acompañamiento o eventualmente a un cierto proceso de coaching, les ayudemos a romper con esos paradigmas. La siguiente herramienta es bien importante, informar. Ante un cambio existe una gran hambre de certidumbre. La gente necesita estar informada y necesita estar informada de forma continua, para saber si van bien, para saber si se están desviando, para saber si se está avanzando con el proceso de cambio. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que ante un cambio tenemos que informar todavía con mayor frecuencia a nuestros equipos. La penúltima herramienta es escuchar. Bueno, yo no conozco a ningún coach que no sepa escuchar o que esté trabajando por tratar de escuchar cada vez mejor, ¿no? Porque nos gusta escuchar como seres humanos. Pero en este sentido, la parte de escuchar, escucha activa, tiene que ser no solamente el sentirte escuchado, sino el que la gente verdaderamente te esté escuchando. Es decir, les estés hablando de cosas relevantes e importantes para ellos. No solo para ti, no solo para tu organización, tienen que ser relevantes e importantes para ellos. Entonces, no solamente que te escuchen, sino tú sentirte genuinamente escuchado, porque la gente tiene un interés genuino en escuchar lo que les tienes que decir. Y por último, cumplamos expectativas de las personas. Y cuando hablamos de cumplir expectativas, irremediablemente estamos hablando de credibilidad de un líder. Y esto me da pie a contarles una pequeña historia. La he titulado Gerente o líder, ¿cuánta credibilidad tienes en el bolsillo?
Bueno, pues todos los gerentes o líderes llevamos cierta cantidad de credibilidad en nuestros bolsillos. Desde ese momento, o acumulamos credibilidad o la pagamos. Si tomamos malas decisiones, seguiremos pagando. De repente, un día, después de tomar una última mala decisión, metemos nuestra mano en el bolsillo y ¡ups! Nos damos cuenta de que no nos queda más credibilidad. El error puede haber sido pequeño, puede haber sido grande, pero ya da igual. Cuando se nos acaba nuestra credibilidad, game over. Nuestro liderazgo ha terminado. La base de la credibilidad está precisamente en generar la percepción de expectativas cumplidas en las personas. Y percepción, recordemos que es realidad. Por último, quiero dejarles con una herramienta bien interesante que me compartió también una gran líder en Guatemala para el capítulo 2 de nuestro libro, Evelyn Ordóñez, que fue la gerente de un gran resort de golf, La Reunión, que estaba a la par de un volcán que hizo explosión y lamentablemente hizo desaparecer el resort en el año 2018, el volcán de fuego, en Guatemala. Bueno, la herramienta se titula Un café con la gerencia. Todos tenemos en la mente el típico triángulo de liderazgo, que es el que estamos viendo en pantalla, ¿no? Donde la gerencia está hasta arriba, los mandos medios están en el medio y los colaboradores están hasta abajo, en la base de la pirámide, donde todas las políticas, instrucciones, etcétera, emanan de arriba para abajo. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. El café con la gerencia es una herramienta de frecuencia mensual, ¿sí? Donde el gerente, el líder, va a convocar a su equipo de colaboradores, se va a saltar a los mandos medios y va a hacer una reunión intencional para trabajar con su equipo de colaboradores, es decir, con las personas que le reportan de forma indirecta. Vamos a dar un salto en la jerarquía de la organización y les vamos a empezar a explicar o a recordar más bien el triángulo de liderazgo. Ellos ya lo conocen, ¿no? Entonces, cuando empecemos a hablarles, les vamos a hablar de este gran triángulo invertido que estoy poniendo ahora mismo en la pantalla, donde de repente los colaboradores pues están hasta arriba, aunque no dejan de estar en la base de la pirámide, y la gerencia ahora aparece hasta abajo, aunque no deja de estar en la cúspide de la pirámide. ¿Sí? Aquí es donde podemos empezar a decirles, bueno, señores, ¿dónde están ustedes ubicados ahora? ¿Dónde ven a la gerencia? Entonces, esto va a dar pie a una conversación muy interesante, donde tú como líder vas a empezar a expresarles tu interés en servirles mejor, en servirles más. Tú estás para ayudarles. Su éxito es tu éxito. Una vez que ya hayan comprendido cómo funciona el triángulo invertido de liderazgo, en ese momento podréis comenzar un análisis grupal y hacerles preguntas del tipo, ¿qué más puedo hacer por ustedes para facilitarles aún más su trabajo? Esta pregunta definitivamente les va a encantar, ya que se van a sentir empoderados y entonces en grupo ya estaréis en condiciones de elaborar una lista de tareas para ambas partes. Aquí viene la magia de la herramienta, porque un mes después, la siguiente reunión va a ser una reunión de rendición de cuentas, donde si culturalmente en tu organización soléis exigir un 90% como mínimo de cumplimiento ante los compromisos o ante los KPIs o los indicadores de desempeño, pues igualmente tú les vas a exigir un 90% de cumplimiento respecto de las tareas o los compromisos adquiridos en la reunión del café con la gerencia. Pero tú vas a estar dispuesto a ser también cumplidor de esa misma política. Todas las tareas, todos los compromisos que tú adquieras con tu equipo de colaboradores en esta reunión van a poder ser auditados un mes después con una expectativa de rendición de cuentas no inferior al 90%. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí lo que quería compartirles. Espero que les haya sido de utilidad. Luego nos vemos más tarde en la parte de preguntas y respuestas. Le cedo la palabra a mi colega Carlos Andrade. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Y bueno, seguimos con el módulo 2 y el módulo 2 para ustedes. Pues hemos preparado el de preguntas superpoderosas, que es uno de los capítulos del libro. Y muchos se preguntarán, bueno, muchos se preguntarán, ¿por qué vamos a hablar de preguntas? Y lo que pasa es que las preguntas han sido parte de todo lo que es la comunicación, las enseñanzas e inclusive el liderazgo. Hay una frase que me gusta mucho que es la calidad de la respuesta depende de la calidad de la pregunta. Recordemos esas veces donde dice, pero esta persona, ¿por qué me dio esa respuesta? Esta persona, ¿por qué no logra darme la respuesta que yo necesito?
Y ahí lo que invitamos es a los líderes a buscar entonces cuál era la pregunta que teníamos que hacer para obtener esa respuesta que estábamos buscando. También las preguntas forman parte de toda nuestra vida, no solo en la parte laboral. ¿Sí? Recuérdense cuando estábamos pensando si aceptábamos esa propuesta laboral que nos cambió la vida, cuando estábamos pensando si nos movíamos a vivir a otro sector que definitivamente nos traía unas ventajas, o aquella pregunta superpoderosa de ¿te quieres casar conmigo? Que algunos hemos pasado ya por ella. Entonces tenemos que tener muy conscientes que como líderes es importante tomar esta herramienta y meterla en nuestro kit, en esa caja de herramientas que mencionaba Carlos de Santiago, para podernos comunicar mejor con nuestros equipos. Entrando en materia, vamos a ver tres formas o vamos a ver de primero por qué una pregunta es súper poderosa. Y aquí me gustaría compartirles una historia que vimos durante la certificación. Y es que había una persona buscando sus llaves abajo de un farol, algo así como en los 50 ahí. Y esta persona estaba preocupado, va a buscar sus llaves en el suelo y en eso pasa un buen vecino, lo mira y le dice, ¿te puedo ayudar? Sí, estoy buscando mis llaves. Empiezan a buscar en los dos en esa área, pero después de varios minutos, pues la persona que le estaba ayudando ya se extraña que habían recorrido muy bien el área y le dice, mira, ¿estás seguro que por esta área fue la última vez que las vistes? Y dice, no, las vi adentro de la casa, pero aquí hay mejor iluminación. ¿Qué es lo que sucede? Las personas normalmente buscan las respuestas donde normalmente las han encontrado, donde hay mejor iluminación, donde se les es más fácil para ellos. Pero nosotros como líderes o nosotros como coaches podemos ayudarles y podemos con una pregunta iluminar nuevas áreas donde no han visto y obviamente van a encontrar ahí una mucho mejor respuesta. En el tema de preguntas, las preguntas nos pueden ayudar para varios puntos. Gracias. Una pregunta puede conducir a más preguntas, puede ir desarrollando esa plática, esa comunicación cuando necesitamos que una persona hable más. También nos puede ayudar, gracias, para mostrar el por qué. Y vamos a hablar un poquito adelante, pero es todo eso que se está escuchando ahorita, de ese why, ese por qué estamos haciendo, cuál es ese valor, qué es lo que nos motiva, nos levanta y nos empuja a estar buscando eso. También nos puede ayudar a enfocar hacia el objetivo, una tarea muy importante del liderazgo, y es enfocar a la gente ese objetivo, recordarle y poderle inclusive dar hasta ese pequeño empujón hacia el objetivo. Nos podemos impulsar y energizar, sobre todo en esta etapa donde no hemos tenido el contacto físico, donde no podemos tener esas reuniones uno a uno tan energizantes y presenciales. También una pregunta, inclusive una, como mencionaba Ramiro en otras pláticas, de una llamada de preguntarle cómo estás, cómo está tu familia, antes de entrar al tema laboral, ¿sí? Pero es tener esa conciencia y dejarlo con esa energía al final de esa llamada o para iniciar una conversación. También podemos motivar la creatividad. Y muchas veces nos dicen que hay una respuesta corta, que tenemos que buscar solo la dicotómica de sí o no. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos cerrando la creatividad de la gente. Busquemos a través de las preguntas volver a nacer esa creatividad, darle ese tiempo a la gente a que pueda participar y pueda también aportar. Puede ser reflexionar sobre una nueva pregunta, sobre una nueva forma de ver las cosas. También podemos guiarlos por ese camino. Retar paradigmas y creencias, y lo vamos a ver en la siguiente parte, pero es importante, la gente viene programado con muchos paradigmas y muchas creencias de cómo lo criaron, de la cultura, de la sociedad donde está, pero también nosotros poderles ayudar a que ellos solo salgan, a extraerlos de eso y llevarlos, como les decía, a una nueva realidad donde haya más luz y puedan encontrar mejores respuestas. Y por último, avivar la conversación, lo que decíamos, normalmente qué es lo que pasaba o qué es lo que está pasando con los líderes. Dicen, ¿te puedo hablar? Tengo 2 minutos, dime. Wow, o sea, ahí está cortado. Tenemos que buscar que avivar esa conversación, que la gente vuelva a hablar, que la gente se vuelva a expresar con nosotros. Ahorita en el siguiente slide vamos a compartir cómo debería ser la estructura de una pregunta superpoderosa. Y aquí rápidamente vamos a ver 3 temas. El primero de ellos es la construcción lingüística, es cómo vamos a ir armando esa historia o lo ejemplificamos mucho con esas piezas de ajedrezes, qué movimientos voy a ir haciendo
para poder ir construyendo esa comunicación que estábamos hablando. ¿Cuál va a ser la secuencia? ¿Cuál va a ser la secuencia? ¿Por qué? Porque voy a estar preguntando, no voy a estar pensando en esta pregunta, voy a estar pensando en la siguiente pregunta o inclusive en el objetivo final de mis preguntas. Entonces tengo que ir secuenciando. Algunos sugieren inclusive pensar antes de la reunión esas preguntas. ¿Para qué? Para que puedan tener esa secuencia lógica. Puedo comenzar con una pregunta cerrada, si eso me ayuda a ir abriendo la conversación. ¿Sí? Una que diga sí o no, o donde las personas puedan tener, digamos, esa respuesta cerrada, pero que empiece la conversación, que empecemos a ese diálogo constructivo con la gente. Y aquí hay que tener mucho cuidado cuando hablamos o cuando utilizamos la pregunta ¿por qué? Normalmente eso lo que nos va a dar es una justificación. Cuando le decimos a la persona ¿por qué llegaste tarde? Pues porque había tráfico. ¿Sí? Entonces no logramos mucho porque lo que hacemos es que se ponga en un ambiente defensivo y únicamente nos dé, digamos, una justificación que no nos va a ayudar a continuar esa conversación. Pero también nos puede ayudar mucho lo que decíamos, ir llevando esas preguntas, los que estamos en el área comercial, ¿cómo vamos llevando esas preguntas hasta llegar de cuándo podemos firmar? Que ya sería la pregunta final que queríamos llegar en esa conversación. En la segunda parte podemos ver la de alcances y ahí es cómo no distraemos a la persona de lo que necesitamos que vaya pensando. Por ejemplo, si estamos con un equipo comercial y le decimos, ok, ¿cómo podemos cambiar el mercado mundial? Los vamos a distraer, los podemos tener un día, una semana, un mes sentados, que no vamos a encontrar esa respuesta tan fácil. Y tal vez lo que queríamos decir era hablar de un tema específico de algún mercado o algún segmento específico. Entonces debemos tener mucha precaución que a la hora de estar haciendo las preguntas, las podamos enmarcar en la situación correcta que estamos analizando. Porque recuérdense que las preguntas no son para nosotros, las preguntas son para la otra persona. Entonces también si nosotros hacemos una pregunta demasiado abierta, podemos distraer a esa persona o podemos perder la secuencia que platicamos en el punto anterior de a lo que queríamos llegar. Entonces tenemos que tener el cuidado de eso, ponerlo que el alcance, que sea algo donde ellos tengan el área de influencia. Decía Dale Carnegie que una persona debe tener por lo menos el 80% de la influencia sobre lo que se está trabajando. Y si estamos, por ejemplo, en una evaluación o en una sesión 1-a-1, tenemos que ver que lo que nosotros le expongamos también esté acotado por esa parte. Y la siguiente, y eso daría también para mucho, es la parte de creencias. Y aquí la pregunta que les quiero dejar es, ¿nosotros estamos transmitiendo nuestras creencias al equipo? Nosotros como líderes, como padres de familia, de comunidad, de algún grupo religioso, debemos tener cuidado de no transmitir nuestras creencias a las demás personas. O lo que llamamos a veces etiquetar. Cuando decimos, ¿por qué este equipo es tan malo? ¿Por qué nunca son creativos? ¿Por qué no piensan en nada nuevo? Entonces, tenemos que tener esa precaución para que la gente no se vaya con nuestras creencias. Y ahí me fascina mucho la parte de la paternidad, o lo mejor que me ha pasado lo de la paternidad, porque digamos, antes uno pensaba, o yo pensaba y decía, bueno, ¿por qué hiciste ese error? ¿O por qué te pasó esto? Pero después del coaching aprendí a cambiarlo. Decía, ¿qué aprendizaje obtienes de esto? Y fue mucho más constructivo y obviamente tenía una mucho mejor conversación con mi hijo cuando lo que buscábamos era el aprendizaje de lo que había sucedido. Entonces tenemos que tomar todo esto, cómo hacemos la secuenciación, que tengamos bien delimitado el alcance y estar seguros que no ponemos nuestras creencias en las preguntas que le estamos haciendo hacia nuestro equipo. Condiciones de una pregunta superpoderosa. Ahí comenzamos con la primera, Carlos, y es que va orientada hacia el futuro, ¿sí? En coaching no nos vamos al pasado, a menos que sea a traer algún recurso, pero casi no lo hacemos, sino que estamos más orientados hacia el futuro. No, pues cuéntame, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y por qué te fue tan mal todo el año? ¿Y por qué nunca logras esto? No, no tenemos nada. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? ¿Cuál va a ser ese cambio que te va a llevar hacia el objetivo que tienes? Entonces, repito, es orientada hacia el futuro. La número 2 es dirigida hacia la acción.
y tiene que hacer una acción constructiva, una acción relevante. Normalmente puede ser que por desconocimiento, la ley de mínimo esfuerzo o algo, la persona busque algo que no está tan orientado hacia esa acción. Entonces podemos lanzar una pregunta para asegurar que entienda que es hacia la acción, hacia algo que le va a entregar otra cosa. Y eso lo podemos lograr con la pregunta correcta. En la tercera, es enfocada a la meta, ¿sí? Lo que le decía, no al problema. Es, ¿por qué hiciste mal la tarea? ¿Por qué no aprendiste eso? ¿Por qué no has leído? ¿Por qué rompiste eso? No, eso es hacia el problema. Veamos la meta. ¿Qué vas a hacer para tener una excelente nota? ¿Cada cuánto vas a estudiar? ¿Cuánto tiempo vas a leer al día? Que esté enfocado hacia la meta de la persona. La persona ya sabe a dónde quiere ir. Nosotros con esa pregunta podemos ayudarlo a que tome energía y a que tome enfoque hacia esa meta. El siguiente punto es buscando el qué en lugar del por qué. Recuérdense lo que decíamos, esa justificación de por qué llegaste tarde, por qué no estás dando este resultado. No, vamos a ir hacia el qué, hacia lo que nos mueve en realidad. Y por último, es que contenga supuestos positivos y útiles. Lo que decía, muchas veces nosotros podemos ir con esa energía negativa, podemos estar cansados, pero no se lo podemos transmitir al equipo, no se lo podemos transmitir a la familia. Entonces tenemos que estar, lo que decíamos en los primeros slides, tiene que estar algo que lo energice, que lo impulse. Y ahí es donde podemos poner toda la parte positiva y que sea útil. Y aquí hay herramientas de cómo diseñar mejores preguntas. Y el primer punto es, ¿qué trabajo quiero que haga esa pregunta? No puedo estar lanzando preguntas al aire o simplemente porque fue lo que se me ocurrió. Recuérdense lo que les decía. La pregunta va enfocada hacia la otra persona, hacia ayudarlo. Pero tengo que decir como en el ajedrez. O sea, si muevo esta pieza, ¿qué es lo que estoy buscando? Lo mismo tiene que ser por las preguntas. Entonces tenemos que pasar por ese filtro nuestro a la hora de estar diseñándolas y decir, ¿qué trabajo quiero que haga esta pregunta? Esta pregunta quiero que le abra la mente y que busque nuevas opciones. Perfecto. Entonces lanzo una pregunta que quiera hacer eso. Pero toda pregunta tiene que responder a esta hacia el trabajo de lo que yo quiero. Entonces, es probable que la pregunta incite a nuevas ideas o pensamientos. Recuérdense lo que decíamos de la luz. Si yo dejo que esta persona esté en el mismo lugar, posiblemente va a encontrar las mismas respuestas. Pero con una pregunta yo lo puedo extraer de ahí, yo le puedo dar ese empujón, yo le puedo iluminar otra área nueva que no había visto y en la cual va a encontrar nuevas soluciones. Entonces, tenemos que estar seguros que si es el momento de dar ese empujoncito o de moverle la luz para otro lado, que esa pregunta también lo logre hacer. La siguiente es, ¿qué suposiciones o creencias están arraigadas a la forma en la que la pregunta está construida? Y ahí le repito, no podemos dejar que sean nuestras creencias las que vayan ahí o inclusive nuestra forma de pensamiento como único. A veces el líder comete ese tema de vanidad, de decir, es que yo sé hacia dónde lo quiero llevar, yo quiero que esté aquí, yo quiero que piense aquí. No, busquemos que la persona tenga esa creatividad y sea la persona la que busque eso. Pero entonces tenemos que estar seguros y pasarlo por ese filtro o ese tamiz de que no van a ir nuestras creencias ahí. Y por último, es probable que esta pregunta genere esperanza, imaginación, compromiso, acción creativa o nuevas posibilidades. Y miren de los temas que estamos hablando ya con las preguntas, ¿sí? Es que genere esperanza cuando llegamos con esa persona que está muy agotada, que está muy agobiada y le decimos, ok, ¿qué puede pasar mañana? ¿Sí? Si tuvimos un mal mes, ¿qué puede pasar el siguiente mes? Ya le abrimos la esperanza a que viene un nuevo mes. Después de un día viene otro nuevo día. Después de un mes de resultados viene otro mes de resultados. Entonces tenemos que ver que nuestras preguntas, como les decía, tengan esa energía o ese impulso que lleve a la gente hacia adelante. Y como último punto, es un ejercicio de preguntas. Es una herramienta que les queremos entregar el día de hoy. Y la primera parte sería de preguntas que centren a la acción colectiva. Y aquí podemos ir repasando o ir pensando, ir haciendo ejercicios con otro coach, con otra persona, de ir lanzando esas preguntas y ver que esas preguntas
como decíamos antes, que vayan realizando un trabajo. Y aquí les traigo unos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué sabemos hasta ahora y necesitamos aprender acerca de este tema? Imagínense cuando estemos dando una retroalimentación sobre un tema específico y necesitamos que esa persona avance más. Esta pregunta le puede despertar algo. ¿Cuáles son las oportunidades que estás viendo aquí? Cuando a veces nos vienen con una idea y normalmente nosotros decimos, yo sé que eso no va a funcionar. Entonces, mira, te voy a ahorrar camino, eso no funciona. No, mira, ¿qué oportunidades miras ahí? ¿Qué riesgos miras en esa idea que estás trayendo? ¿Sí? Y que sea la persona la que pase por esa reflexión o por ese proceso de autoconciencia y diga, ok, no había visualizado esto. O dime 3 cosas que no hayas visualizado. Mira, no había visualizado que el otro departamento no lo puede tener listo, que no puede haber presupuesto para esto, pero que sea la persona la que vaya encontrando sus respuestas. Y la última de esta parte sería, ¿qué diría alguien que tiene un conjunto de creencias o pensamientos diferentes a las nuestras? Lo estamos sacando de donde él piensa y lo estamos llevando inclusive a que piense de forma diferente como otra persona. Y ok, tú lo miras de esta manera, pero ¿qué pensaría alguien que no lo mira así? Automáticamente le estamos dando el doble de visión de cómo poder resolver eso. En la siguiente es conexión de ideas y es hallar el ingenio. Y aquí las preguntas serían, ¿qué estás percibiendo de la variedad de opiniones expresadas? Cuando tenemos a ese líder que a veces se cierra o cuando nos han dicho muchas ideas, cuando estamos retroalimentando a alguien, dándole su 360 y le estamos dando todos los comentarios, a veces la persona se empieza a cerrar, a hacerse para atrás y todo es, no, ¿qué estás sacando de aquí? ¿Qué sale de aquí para ti? ¿Qué está saliendo de esta conversación que estamos teniendo? Cuando miramos que la persona no está opinando y está así solo viendo el resultado, ¿ok? ¿Qué está saliendo de aquí? Busquemos que él vaya buscando esa parte positiva también en los comentarios que le estamos diciendo. Y la última, cuando recuérdense que cada quien tiene su canal de comunicación. A veces si vamos viendo durante la plática que la persona es muy visual, le podemos decir, ¿qué falta en esta foto? Nosotros posiblemente como líderes ya lo sabemos o ya lo identificamos, pero ¿qué falta para esta persona ahí? Y si es una persona visual, esta pregunta le puede ayudar mucho. Decir, ok, visualízalo como una fotografía. ¿Qué falta en la fotografía? Uy, es que no he visto esto. Perfecto, eso le va a ayudar. Y por último, en esta sección, es crear avance, que la gente pueda ir para adelante. ¿Y qué necesita tu atención inmediata de aquí en adelante? Recuérdense que no nos vamos a enfocar en el pasado, nos enfocamos hacia el futuro. Entonces, si vemos que una persona está muy dispersa en muchas ideas, le lanzamos esta. ¿Qué necesita tu atención inmediata de aquí en adelante? Va a decir, mira, de las 5 cosas que te propuse, la número 1 es esta. Perfecto. Él mismo está definiendo su prioridad y le ayudamos a que en lugar de enfocarse en 5, 6, 10 cosas, se enfoque en 1 o 2 que de verdad le van a hacer resultado, que de verdad son relevantes. Luego podemos lanzarle qué única contribución podemos hacer cada uno de nosotros. Cuando a veces tenemos una reunión amplia donde la gente está pensando en otros departamentos y no, es que nosotros podemos mejorar. No, es cuál sería la contribución que podemos hacer cada uno de nosotros. Y aquí como un bono extra para esta herramienta es aprovechemos el silencio. Y Carlos de Santiago lo utiliza muy bien cuando hace preguntas y a veces hacemos esa pregunta difícil. La gente necesita tiempo para digerirla y para pensar sus propias ideas. Y nosotros somos los que vamos acelerados. No, respetemos ese tiempo. Y la mejor forma de hacerlo es con un silencio. Es, ¿qué encuentras aquí para ti? Es un silencio incómodo, normalmente es un silencio incómodo, puede ser varios segundos, puede ser hasta 1 minuto, pero démosle tiempo a la gente también. No solo la pregunta tiene que ser buena para obtener una buena respuesta, tiene que ser en la secuencia correcta, sino tiene que tener el tiempo específico. Aprovechemos a retomar esas conversaciones, utilicemos las preguntas súper poderosas y eso es todo por mi parte. Le dejo el micrófono a Ramiro Ponce. Pero la última frase que les quería dejar también es, una pregunta no hecha es una puerta no abierta. Ayudémosle a la gente a que mire esos nuevos paisajes, a que mire que hay algo más allá de esa puerta y a que pueden continuar. Ahora sí, te dejo el micrófono, Ramiro.
Muchas gracias, Carlos. Buenas noches a todos. Voy a tener el gusto de compartirles algo acerca de herramientas para integrar equipos ante un cambio. Y voy a hablar un poquito de los equipos multigeneracionales. Entonces, para empezar, digamos que creo que todos hemos escuchado que un equipo en general es un grupo de personas que se reúnen para lograr un fin común. Ahora, ¿será eso un verdadero equipo o será solamente un grupo, ya? Y porque no son lo mismo. Y en ese sentido, la definición de equipo dice ya más concretamente lo siguiente. Un equipo sí, es un conjunto de personas que tiene habilidades complementarias, por un lado, pero tiene un compromiso colectivo. ¿Con qué está comprometido el equipo? Uno, el equipo está comprometido con un propósito común, aquello que nos hace librarnos del egoísmo, que nos hace ver más allá de nuestra propia nariz. Dos, un conjunto de metas de desempeño, que es usualmente la forma como se plasma lo que sería el propósito común ya en cifras. Y tercero, una forma de hacer las cosas, un conjunto de procesos, un enfoque determinado. Ahora, lo más interesante es que mientras que en un grupo puede existir todo esto, pero yo me hago cargo solo de lo mío y tú te haces cargo solo de lo tuyo, en el equipo se dice que hay una mutua responsabilidad. O sea que somos mutuamente responsables, yo por ti, tú por mí y todos por el equipo. Entonces, a mí me importas, yo te importo a ti y a los dos nos importa todo el equipo y eso para cada uno de los miembros del equipo. Y eso es lo que hace que un equipo difiera de un grupo, esa mutua responsabilidad. Ahora bien, las características de un equipo de alto desempeño, hay varias, pero yo diría que hay 5 fundamentales. Déjenme platicar antes de pasar a la primera característica un poquito de las diferentes generaciones, ¿ya? Los baby boomers son aquellas personas que andan hacia los 60 años hoy en día, nacieron precisamente hacia los años 60, crecieron en una época de abundancia porque había tanto bebé, en Estados Unidos por lo menos, que no alcanzaban las cunas, no alcanzaban los hospitales, no alcanzaban los médicos, los juguetes, una gran demanda y una gran producción, eso trajo abundancia, por eso los baby boomers son competitivos, orientados a procesos y orientados a estructura. Luego, los hijos de los baby boomers fueron la generación X, que son los que están entre los 47 y 50 años. Fue la época de las grandes fusiones, que aparecían dos farmacéuticas hoy unidas, al día de mañana se unían estas dos con otras dos y formaban una mega farmacéutica. Y entonces vieron la época lamentable de lo que se llamó la reingeniería, que realmente se malinterpretó y hubo muchos despidos, muchos divorcios también, fue una época bastante dura y por eso la generación X es una generación pragmática, tecnológica, que le gusta ir al grano y muy autónoma, muy independiente, ¿ya? Hoy tienen entre 47 y 52 años por ahí. Luego están los millennials, que ya no son tan jóvenes. Ya los millennials nacieron hacia los años 85. Andan hoy entre los 30, 40 años. Crecieron con el smartphone bajo el brazo, con el teléfono. Los videojuegos les dieron feedback inmediato y ellos creen que uno como jefe también se los puede dar. Eso no es cierto, ¿verdad? Son interactivos, se sienten especiales y todo lo quieren en la palma de la mano, porque así es como han conocido la vida. Y los centennials, que son los jóvenes de 20 años, nacidos hacia el 2000, son autodidactas globales, sufrieron la crisis del 11 de septiembre, la crisis económica de 2007 y 2008, y por eso es que prefieren buscar experiencias, mentores, pero no tanto el estatus. No es tan importante para ellos el estatus. De tal manera que la pregunta es, ¿cómo funciona un equipo en el cual se juntan estas 5 generaciones, desde el joven de 20 hasta el baby boomer de 60? Bueno, ahora sí, la primera característica que es importante para todas las generaciones es que haya un propósito común. Eso quiere decir, por ejemplo, puede estar enunciado como una visión como Southwest Airlines decía, que el avión permanezca en tierra el menor tiempo posible, porque entonces pagaba menos derechos de aeropuerto y ese ahorro en los derechos de aeropuerto se lo trasladaba al cliente. Por eso cuando un avión de Southwest tocaba tierra, como que fuera un carro en la Fórmula 1 en los pits, todo el mundo salía, unos llenaban gasolina, otros llenaban comida, otros sacaban a los pasajeros para que el avión rápidamente pudiera despegar. En esta época de pandemia, lo que yo he visto que me ha llamado la atención es que estuve trabajando con una planta en Toluca, México, cabalmente, y la planta tenía un gran rótulo que decía hasta la última tableta. Le preguntaba al supervisor, mira, ¿qué significa eso? Y me decía, bueno, pues hasta la última tableta vamos a trabajar con dignidad, con decoro y con mucha energía y con total ética. Entonces, yo le decía, ¿y por qué salió eso? Porque la gente se propuso que si era un esfuerzo extra, lo íbamos a hacer bien.
Otra visión de transición o propósito común muy interesante lo vi hace poco en otra empresa que decía, nuestro propósito común es llegar enteros al final de esta pandemia cuidándonos unos a otros. No se hablaba de rentabilidad, no se hablaba de participación de mercado, no porque no fuera importante, pero se pensaba atinadamente que si decíamos vamos a llegar enteros al final de esta pandemia y nos vamos a cuidar unos a otros, eso crea un clima confortable en donde la producción como efecto secundario se iba hacia arriba, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ya trasladando generacionalmente, para un millennial va a ser muy importante que el propósito común tenga palabras como comunidad, amigable con el medio ambiente, con responsabilidad social empresarial. Para ellos esas palabras tienen que formar parte del propósito común. Voluntariado les gusta también. Y a la hora de hacer coaching, algo que yo he encontrado en la práctica es que a los millennials, muchas veces me han tocado millennials que ya tienen libertad en su trabajo, prestaciones, tienen home office, están teniendo un impacto y a veces hay que aterrizarlos con una pregunta poderosa, como diría Carlos, ¿verdad? Y yo la que les hago muchas veces es, ¿cómo ves esto de buscar más libertad, más prestaciones, más impacto en otro trabajo? Porque a lo mejor ya lo tiene todo, pero la fantasía es que siempre hay algo mejor. Ya bajaron un poco el ritmo, pero antes Millennial cambiaba 8 veces de trabajo en sus primeros 2 años de trabajo. Hoy en día ya se dieron cuenta que eso tampoco es tan conveniente. ¿Ok? De tal manera, pues, que en cuanto al propósito común, esto es importante. Mientras que en la segunda parte, la segunda característica, que serían las relaciones sólidas, aquí lo importante es el respeto y la confianza, porque son dos palabritas clave que si usted pierde el respeto o si pierdes la confianza, probablemente ya no lo recuperas. Lo que decía Carlos de hacer una llamadita a la persona en esta época de pandemia y solo preguntarle, oye, te llamaba solo para ver cómo estás, no es una llamada de trabajo, cómo está tu familia, tus papás, cómo están. O si hago un check-in en las reuniones a nivel personal y, por ejemplo, pregunto, señores, antes de entrar a la reunión, 2 minutos para que cada uno cuente algo personal. Entonces dice, pues fíjense que ayer mi hijo se graduó, fue una graduación virtual, pero nos dio mucho gusto. Bueno, pues yo les cuento, y todo esto en teletrabajo virtualmente, ¿verdad? Yo les cuento que ayer pagué la última cuota de mi casa. Entonces, esto va creando un clima para empezar la reunión formal de más calidez y eso ayuda mucho. En otras veces puede ser una carta de la alta gerencia que se la dirige a todos como una carta de agradecimiento por el esfuerzo adicional realizado en esta pandemia, o puede ser que simplemente si estamos yendo a la organización a trabajar con todas las precauciones, o si trabajamos esta noche que la empresa diga, bueno, el último viernes de cada mes vamos a darles el mediodía libre para que puedan ir a hacer todos los mandados del supermercado, echar gasolina, todo lo que no pudieron hacer porque ahora trabajamos hasta más tarde. Y eso produce esa famosa fatiga del teletrabajo. ¿Ok? Ya en términos de coaching, lo que he visto yo es de que a los baby boomers, a los señores más grandes, hay que darles una estructura del proceso de coaching. Eso les gusta, los tranquiliza, tienden a hablar mucho, se vale que usted los interrumpa con toda la delicadeza del mundo, eso es perfectamente válido. En cambio, con los generación X, los de 50, 52 años, vaya al grano, establezca credibilidad y seniority porque ellos quieren que usted vaya directamente a lo que les interesa. Si usted coachea a un millennial, tiene que verse en el espejo y decir, bueno, ¿cómo están mis paradigmas respecto a la gente joven? ¿Será que yo veo falta de respeto en un vestuario más relajado o que no concibo que haya diversión en el trabajo? Para mí, el que usen el smartphone es una señal de irrespeto. Y les cuento una anécdota. Hace poco tiempo estaba yo en mi oficina y me llamó una persona y me dice, mira, me dijo, tú eres Ramiro Ponce. Sí, le digo, yo soy. Ok, me dijo, tú te dedicas a hacer coaching, ¿verdad? Sí, les digo, ¿quién habla? Mira, mi nombre no es importante, te lo digo, pero quiero que te vengas ahorita mismo a la Starbucks de aquí de Oakland Mall, un mall de aquí de la ciudad, a que me hagas coaching. Le digo, mira, yo no trabajo así, o la idea es hacer una cita. Ah, no, me dijo muy tardado, entonces ya no. Le dije, espérame, más producto de la curiosidad. Y le dije, ¿en qué parte del Starbucks estás? En tal parte. Bueno, llegué, estoy vestido de tal manera, lo identifiqué. Me dijo, yo soy experto en iluminación, sería un muchacho de 25 años, con una camisa polo, unos khakis, unos dockers, y tengo negocios con Estados Unidos y con Argentina. Soy un emprendedor, me va bien económicamente, pero quiero que tú me des un coaching para lo que es la experiencia, porque todo lo demás yo lo encuentro en la red.
Y este era un millennial de los que aprenden todo en la red, son autodidactas globales, pero quería un coaching para que yo le compartiera mentoring realmente y para que le compartiera mi experiencia. Fue una de las mejores experiencias que yo tuve. Eso sí, tuvimos que inventar el concepto de techno break, porque el tipo era tan adicto al teléfono que le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trato. Cuando pase media hora de la sesión, te voy a dar 5 minutos para que verifiques todas tus redes sociales. A los 5 minutos seguimos la sesión, porque si no, no vas a dejar el aparato. Y eso nos funcionó muy bien. Entonces, la moraleja de la historia, si hubiera considerado un irrespeto que él me dijera, ven para acá y me haces coaching en el Starbucks, y yo lo considero como algo totalmente fuera de lugar, si no tengo ese poquito de curiosidad, me hubiera perdido de una experiencia excelente. La otra cosa es, digamos, que acuérdense, si ustedes tienen gente a su cargo, su gente joven le va a pedir mucha retroalimentación. Acuérdense, usted no es un videojuego para escupir retroalimentación de manera instantánea. Y las nuevas generaciones vienen acostumbradas a que el videojuego les da el resultado de manera instantánea. Entonces, no somos máquinas. Entonces, propicia que haya feedback, coaching y mentoring a nivel de peers. Peer coaching, peer mentoring, peer feedback y también horizontal y vertical. O sea, el joven le puede dar coaching al mayor, aunque le cueste un poquito, y el mayor probablemente le va a transmitir su experiencia al joven. Hay una película que se llama El Becario con Anne Hathaway y Robert De Niro. Si ustedes la ven, va a ser que es muy interesante el proceso donde ella, que es una emprendedora joven muy exitosa, le cuenta una serie de cosas interesantes a De Niro, que es un setentón que había trabajado antes en el mismo edificio haciendo guías telefónicas, que ahora ya no se hacían, y ambos aprenden uno del otro, ¿ok? Entonces, no pretenda ser usted que da todo el feedback o todo el mentoring con las nuevas generaciones porque no va a poder. La otra cosa es, o la siguiente, es los procesos, ¿verdad? Dicen que ninguna empresa es más efectiva de lo que lo son sus procesos. ¿Cuáles son los procesos de un equipo? Bueno, cómo llevamos a cabo nuestras reuniones, cómo tomamos nuestras decisiones, cómo manejamos el conflicto. Les doy un ejemplo. En las reuniones, si usted quiere sacarle jugo a las generaciones, deje que los baby boomers, los de 60, aporten la experiencia y aporten el contexto cultural. La cultura no se puede textear, no se puede hacer a través de un WhatsApp. Pero por otra parte, deja que sea alguien de la generación X y le lleve el cronómetro y una campanita que le diga al baby boomer, mano, ya te estás pasando de la raya, ya llevas mucho tiempo hablando y ya estás irrespetando el tiempo. Y se puede hacer porque los baby boomers hablan mucho, los X son orientados al grano, ¿verdad? Como dijimos. Y deje que los millennials diseñen el proceso de la reunión porque van a ser muy creativos para eso. Guiados siempre por ciertos límites, por supuesto, ¿verdad? Antes de la reunión, usted reúna por texto, por tweet, por email, por WhatsApp, como pueda, toda la información. De una agenda antes de la reunión, nombre un moderador, un cronometrista. De eso le va a dar como resultados reuniones más creativas, más sustanciosas y más relevantes. Hablemos un poquito de la toma de decisiones. Las reglas han cambiado. Usted le dice hoy a un millennial, mira, fíjate que ya excediste todos los patrones de desempeño, pero solo llevas un año y por política tienes que quedarte 2 años en la empresa. ¿Qué cree que va a pasar? Ese millennial se le va a ir. No se va a aguantar 2 años. Antes una empresa como los auditores, por ejemplo, decías, en 5 años puedes llegar a ser socio. El hijo de un amigo me decía, ¿te imaginas? Me dijo, en 2 años yo le di la vuelta al mundo, hice 3 voluntariados, corrí, me comí el mundo. Entonces es un tiempo demasiado largo. Los tiempos se han acortado notoriamente y para los procesos de retención y de promoción esto es importante. Actualice sus criterios de promoción. Y en general en el coaching yo lo que he encontrado más es que a los X, sobre todo los cincuentones, pero más que todo los millennials y los centennials, no les gustan los procesos. Ahora, el compliance nos ha obligado a tomar una serie de procesos. Entonces, es importante, una pregunta que les hago yo a veces en el coaching es, ¿cómo ves este proceso que me cuentas que no te gusta en relación al logro del propósito común y que hablabas antes? ¿Le ves alguna relación o ninguna? Y usualmente como el proceso, aunque no se mire a simple vista, tiene relevancia y es importante para el logro del propósito común, empiezan a darse cuenta de que el proceso no es un antojo burocrático de la alta gerencia, sino que tiene una razón de ser. Pero tiene que explicarlo. Porque una vez a un millennial le pregunté, ¿para ti qué son las políticas? Me dijo, para mí las políticas son sugerencias bien intencionadas, pero yo las sigo si quiero o si no hace sentido. Entonces, es importante hacerles ver que sí hace sentido. Luego tenemos lo que sería el cuarto punto, los roles flexibles, ¿ya? Aquí es muy importante tomar en cuenta que, por ejemplo, incluso empresas muy grandes como Gap y Nike, Gap, ustedes saben que hace camisetas,
o camisas, Nike hacía o hace tenis, pues ahora están los dos haciendo mascarillas y batas, adaptándose en todos sus roles y a la maquinaria para producir lo que el mercado necesita ahora, que son ese tipo de cuestiones más orientadas a la pandemia, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, algo que es interesante es, mi rol no termina cuando mi descripción de puestos se llena, mi rol termina cuando mi cliente interno o externo está satisfecho. Y una sugerencia, promueva el desarrollo horizontal para sus trabajadores más jóvenes, los millennials o los centennials. El pecado no es no promoverlos, ellos pueden tolerar que usted no los promueva. El pecado es que se aburran, porque si se aburren, ahí sí se van. Entonces, rótelos horizontalmente si no los puede promover, pero procure que no se hastíen del mismo trabajo. Y luego la quinta característica, ya que vimos el propósito común, las relaciones sólidas, los procesos y los roles, tenemos el famoso el liderazgo, ¿verdad? El líder debe ser alguien aceptado. Un líder es en general, yo lo veo como alguien que inspira, que planta una visión alentadora de futuro en la mente nuestra, nos acompaña, conversa con nosotros, celebra nuestros logros y da resultados. Y un líder debe manejar bien el método de los embajadores generacionales. Les doy un ejemplo. Supongamos que usted quiere saber cuál va a ser el código de vestuario y los millennials quieren dockers y los centennials quieren jeans con agujeros y los más grandes quieren traje no completo, no corbata, pero algo más formal. Entonces, si usted quiere crear un código de vestuario, escoja a sus 3 mejores millennials, a sus 3 mejores centennials, a sus 3 mejores X y a sus 3 mejores baby boomers, haga que cada grupito de esos vaya con sus grupos de congéneres generacionales y que les digan, señores, cómo queremos vestirnos para sentirnos cómodos. Y entonces luego traiga ese banco de respuestas y llegue a un consenso con los representantes de las diferentes generaciones y les diga, señores, este es el código de vestuario. Por ejemplo, se permiten jeans, pero no con agujeros, se permiten camisa, no tienen que ser polo, pero no puede ser una camiseta, una t-shirt, se permiten tenis, pero tienen que ser de este tipo, o se permiten zapatos mocasín, pero no tenis, etcétera. Y esa es la opción, no la unánime, pero la opción con la que podemos vivir. Y luego mande a los mismos grupos, a los mismos embajadores generacionales, mándelos con los grupos a que les explique por qué se escogió ese vestuario o ese código de vestuario. Usted lo puede imponer, pero entonces no va a ser compartido y al poco tiempo algún grupo generacional le va a crear le va a poner resistencia. Si lo hace de esta manera, el proceso es mucho más participativo, no lleva necesariamente mucho más tiempo, pero surge de un consenso multigeneracional. Igual, por ejemplo, si usted, ¿qué le dijera yo? Quiere definir, bueno, me gustaría a mí saber, ¿qué les dijera yo? Retención. Ok, entonces la pregunta clave es, ¿qué haría que nos quedáramos los millennials acá? ¿Qué haría que nos quedáramos los centennials? ¿Qué haría que no nos fuéramos de la empresa los baby boomers, que nos quedáramos los de la generación X? Entonces, mande a los embajadores generacionales, cada uno le pregunta, señores millennials, compañeros míos, ¿qué haría que nos quedáramos acá? Entonces, tal vez el millennial le va a pedir a usted, bueno, yo lo que quiero es que en vez de bolígrafos de lujo o trajes, o viajes, me den como incentivos una tablet, audífonos de última generación, iPhone, o me dejen salir más temprano el viernes para evitarme el tráfico. Ok, entonces ese tipo de incentivos, el grupo de millennials me está diciendo que eso los va a estimular más, pero el grupo de baby boomers puede ser que pida otra cosa. De nuevo hacemos un consenso y decimos, señores, los incentivos para este grupo son estos, los incentivos para este grupo son estos, y generacionalmente eso va a ser mucho más aceptado. Yo conocí a un hijo de un amigo que me decía, fíjate, me dijo que me están dando un traje muy bonito, pero yo ya no uso traje. Me dan una pluma excelente, de mucho lujo, pero yo no escribo nada. Entonces, ¿para qué quiero yo ese tipo de incentivos? Mejor me hubieran dado una tablet. Les hubiera salido más barato y a mí me habría servido más. Pero nunca habían preguntado por los incentivos y entonces los incentivos también se van quedando desactualizados. Ahora, otra parte importante del liderazgo es cuánto tiempo presencial y cuánto tiempo de home office. Bueno, eso ya depende de cada empresa. Lo importante es que haya una rendición de cuentas pareja para todo el mundo. En esta época de pandemia, que los horarios se han extendido, muchas de las quejas que se oyen es que ahora trabajo hasta las 8 de la noche, me siento fatigado a pesar de que estoy en mi casa todo el tiempo. Sí, pero el horario que antes era hasta las 5, ahora como que decían, bueno, estoy en mi casa, no importa. Sí importa porque yo me agoto más, ¿ya? De tal manera que sería importante cumplir con algunos horarios, con algunas rutinas, aún en época de pandemia, a los que están todavía con teletrabajo. Y algo importante también acá es, me recuerdo de una anécdota, le preguntaron a un grupo de baby boomers qué es para usted la vida y dijeron, la vida para mí es un steak con papas. El steak es el trabajo.
las papas son el tiempo libre. Le preguntaron a los millennials y los millennials dijeron, la vida es un waffle. Una cuarta parte del waffle es el trabajo, las otras 3/4 partes son la diversión y todo lo demás. Miren qué diferencia de mentalidad en estos dos grupos generacionales, ¿verdad? Y finalmente, un consejo. Si usted es un líder y en esta época de cambio alguien le dice, fíjate que me han dicho de que la empresa quizás va a hacer un recorte, me están ofreciendo una buena oportunidad como cosa rara en este tiempo en otro lado, ¿qué dices? ¿Me voy o me quedo? O usted puede ser el coach. Obviamente no le dé una respuesta contundente, ¿verdad? Más bien pregúntele, bueno, ¿qué escenarios visualizas si te vas? ¿Qué escenarios visualizas si te quedas? Cuéntame. Y después, bueno, ¿qué decisión tomarías? Pero hágale la pregunta, imagínese una matriz de 2x2 donde dice, me voy, me quedo, me va bien y me va mal. Automáticamente le quedan 4 escenarios, analízalos y luego decide, a ver, toma tu decisión, pero yo no puedo cargar con una responsabilidad que no es mía, porque si yo le digo te vas o te quedas y le va mal, ya tiene quien echarle la culpa, ¿ok? De tal manera, pues, de que propósito común, relaciones sólidas, procesos, roles y liderazgo son las 5 características, en este caso aplicadas a la multiplicidad de generaciones para que podamos ser lo más flexibles posibles y podamos agrupar y a encontrar sinergia en estos equipos que hoy tienen a tantas generaciones juntas. Y finalmente, me gustaría también dejarles una herramienta. Yo le llamo el GPS para hacer un equipo de alto desempeño y lo que propongo es que en grupos multigeneracionales ustedes se hagan las siguientes 3 preguntas y le den tiempo a cada pregunta. Primera pregunta, ¿tenemos en el equipo un propósito común, simple, respirado e inspirador? ¿Se acuerdan? Hasta la última tableta. Vamos a transitar por la pandemia cuidándonos todos unos a otros hasta que llegue el final de esto. Que el avión se permanezca en tierra el mayor tiempo posible. Tenemos un propósito común para la transición que sea respirado e inspirador. Segundo, ¿ya? Y ese es muy importante. Tenemos procedimientos por escrito, protocolos para cómo resolver los conflictos, cómo fomentar la confianza, cómo llevar a cabo reuniones efectivas y cómo llegar a consensos productivos. Si no lo tenemos por escrito y lo hacemos intuitivamente o discrecionalmente, puede ser que lo hagamos bien, pero muchas veces nos vamos a meter en líos porque no tenemos un proceso. Ustedes han visto que los astronautas siempre llevan un protocolo para cada cosa y es porque ellos no pueden darse el lujo de equivocarse. Entonces tienen que seguir pasos específicos. Y finalmente, la otra sería, prevalece la colaboración entre nosotros sobre la territorialidad. En otras palabras, somos amplios, generosos con mi compañero de equipo, o el trato es como que fueran castillos feudales y yo soy ventas, tú eres mercadeo, no te metas conmigo, yo no me meto contigo y somos muy celosos de nuestro territorio. Estas 3 preguntas bien maduradas, bien contestadas, dándoles tiempo, pueden darles una idea de si están en camino de ser un equipo de alto desempeño. Ok, yo llego hasta acá, muchísimas gracias. Y entonces ahora pues me parece que vamos a pasar ya a lo que es el final y Dalia tiene por acá unas palabras para todos ustedes. Muchas gracias, Carlos Andrade, Carlos de Santiago, Ramiro. Bueno, en esta pausa que ya se terminó ahorita, digo su participación, bueno, no su participación, pero me dan el espacio. Bueno, les quiero comentar que les va a llegar una encuesta el día de mañana y las personas que requieran CCUs, que son las unidades de educación para los que tienen credencial y son el demostrar a ICF que te sigues actualizando, por esta conferencia se va a dar 1.5 CCUs de recursos y en esa encuesta pueden llenarla el día de mañana y poner su nombre y si son miembros activos de ICF México o no. La palabra clave que les va a pedir es cambio. Bueno, la palabra de esta conferencia es cambio. Entonces, nada más es el anuncio y nuevamente les cedo el micrófono. Muchas gracias, Idalia. Bueno, pues estamos aquí a su disposición para las personas que están conectadas por si nos quieren hacer alguna pregunta o quieren hacer algún comentario. Con mucho gusto. Lo pueden formular a través del... ¿Había alguna ya, Carlos, por ahí? Sí, en el chat, solo... Permítame ahorita. Regreso. Víctor Manuel Rivera. Y pregunta, hola, el propósito común en las compañías es claro, pues la compañía o los grupos lo establecen. Pero mi pregunta es, ¿el propósito común desde un punto de vista personal o profesional? Porque difícilmente ambos van a convivir de manera simultánea.
Ese es para Ramiro. Esa es para Ramiro, sí. Ok, muchas gracias por la pregunta. Entonces, es una muy buena pregunta. El propósito común esencialmente debiera darse desde un punto de vista profesional, pero sin descuidar el aspecto personal. Por ejemplo, si yo mi propósito común, como lo dijo Columbia Pictures hace muchos años, es to make money, hacer dinero, el resultado fue que la compañía no avanzó mayor cosa. Walt Disney, en cambio, en aquella época, la Disney Pictures decía hacer feliz a la gente. Entonces la gente se sentía mucho más motivada por el propósito común de hacer feliz a la gente, que implicaba una serie de cosas, porque eso le da mucho más margen a su creatividad que el propósito común de hacer dinero. ¿Ya? Por ejemplo, Bayer Crop Science dice, Bayer Crop Science es la parte agrícola de Bayer. Probablemente ustedes dirían, bueno, en Bayer Crop Science la gente diría, nosotros hacemos fungicidas o herbicidas, ¿no? El propósito común de Bayer Crop Science es alimentar al mundo. Yo estoy alimentando al mundo. Entonces eso es mucho más inspirador, mucho más nutritivo que si yo digo yo hago mataplagas, ¿ya? De tal manera que en ese sentido el arte es que sea un propósito que sirva a la organización, pero que inspire a la persona y que tenga relación lo más cercana posible con la persona. Por eso es que formular en pocas palabras un propósito común no es tan fácil como parece. Debiera tener de las dos, aunque la guía principal es profesional, pero debiera dar algo de inspiración o mucho, si es posible, a la persona que está recibiendo o que está formulando ese propósito común. No sé si contesto la pregunta del compañero acá. Sí, dice gracias, totalmente de acuerdo. Así que yo creo que tu respuesta ha sido más que satisfactoria. Muchas gracias. Aquí tengo otra ya en el área de Q&A. Dice Francisco Zamora, la estructura mental de cada persona, ¿cómo influye en el cambio? Ejemplo, entre lo que deseo y lo que obtengo, lo que deseo y mis creencias, y no obtener lo que no deseo. Pues mira, si quieres la podemos contestar entre los dos porque yo creo que están hablando de los 4 cuadrantes, Carlos. Si quieres, Sí. empieza tú por ahí. Sí, definitivamente la estructura mental tiene mucho que ver. Hay creencias que traen la persona. Me recuerdo de un colaborador que era el mejor del grupo y por una situación que le ocurrió en la casa pasó de 100 a 0 en muy poco tiempo. A través de un proceso de coaching vimos que era algo en la casa lo que le estaba afectando, lo pudo trabajar y regresó al 100 inmediatamente. Entonces, obviamente eso fue algo puntual, pero sí lo podemos trabajar y sí tiene una influencia. Los cuadrantes que mencionaba Carlos es que a veces cuando ya tenemos el objetivo bien definido, sabemos qué es lo qué es lo que quiero, podemos hacer un ejercicio de enfoque donde podemos 4 cuadrantes. Comenzamos por las cosas que yo tengo y me sirven para ese ejercicio. Puedo ver las cosas que no me sirven y ponerlo en un cuadrante de eliminar. Puedo pasar en un cuadrante de agregar cuando miro algo que yo necesito en una reunión 1 a 1. Si una persona necesita leer más, hacer más ejercicio, comer mejor, lo puede poner en esa parte. Y una de evitar, que es cuando miramos mucho tema social. Alguien nos dice, mira, yo tengo que leer, tengo que estudiar para algo. Y nos dicen, no, pásate el streaming, está esta nueva serie de karate y te la puedes ver toda en 2 días. Sí, pero yo lo que quiero es otra cosa. Entonces, digamos, ahí hay una pues con coaching y la otra con una herramienta de enfoque, pero sí tienen una influencia y nosotros como líderes y como coaches podemos encontrarla y trabajarla. ¿No sé si quieres complementar, Carlos? No, básicamente está orientado a lo que les acabas de comentar, porque al final, efectivamente, cada persona es un mundo, ¿no? Y como dije en la parte de mi módulo, pues los cambios pasan por las personas, ¿no? Aunque el reto sea organizacional, el verdadero cambio es a nivel individual. En la medida en la que seamos conscientes de ello y nos preocupemos y nos interesemos por conocer a las personas, cuáles son sus intereses, sus expectativas, sus preocupaciones, sus anhelos, sus metas personales, porque las profesionales las conocemos, las ponemos nosotros, ¿no? Entonces es bien importante tener como que ese mapa lo más completo posible para que como líder seas capaz de llevar a la persona por el camino que más éxito le va a traer a la persona,
pero sobre todo que va a generar la mayor aportación o el mayor valor hacia la organización. Entonces, al final tienes que juntar las expectativas personales con las expectativas organizacionales. Y eso pasa por pensar en la persona y por ayudar y apoyar a la persona ante un proceso de cambio para que para ella no sea un proceso traumático, no está exento de dolor, todos los cambios conllevan algo de dolor, pero hacérselo lo más viable posible, lo más cómodo posible y sobre todo estar para ayudarla, para apoyarla. Gracias. La siguiente está también para Ramiro. Dice, a veces el problema intergeneracional no está dentro de un equipo, sino en la relación de un equipo con una línea directiva. Aquí viene la del factor común, Ramiro. ¿Cómo influir positivamente en jefes X con mentalidad de baby boomers? Ah, pero qué bonita pregunta, hombre. Yo diría, bueno, recordemos una cosa, ¿verdad? ¿Qué le gusta a los jefes X? Que la persona sea clara, que sea directa, que vaya al grano, con cifras. En otras palabras, lo que le gusta son las cosas concretas, mejor si van apoyadas en números. Ahora, si el X tiene mentalidad de baby boomer, entonces también va a ser orientado a procesos y va a ser competitivo. Eso quiere decir que yo tengo que convencer a una persona a quien le gustan los procesos, es competitivo, cree que probablemente tiene la razón, pero al mismo tiempo le gustan el grano y las cosas concretas. Yo diría que para este tipo de personas lo que les conviene para persuadirlo es primero hacerle saber que respetamos su jerarquía. Eso lo va a convencer de que no estamos saboteándolo, haciéndole un motín. Segundo, hacerle ver que somos aliados de él, que no estamos en contra. Tercero, que lo vamos a hacer brillar a través del cambio que le proponemos, que él va a salir muy bien librado. Cuarto, presentarle un plan piloto con un proyecto que cumpla con que en el lenguaje de él tiene rentabilidad y es financieramente viable para la organización, va a abarcar un pedacito de la organización nada más y darle un proceso, un mapa que para él sea fácil de entender. Con eso va a brillar y le estamos hablando en el lenguaje que ese jefe X con mentalidad baby boomer entiende. O sea, estamos hablando de un proyecto que va a ir al grano, va a ser financieramente viable, no lo amenaza y se le plantea como un proceso, como un mapa para una posición suficientemente pequeña como para que no se asuste de que eso se quiera implementar en toda la organización. Entonces logramos ganar un poquito de terreno. Y cuando mire que tiene éxito, entonces va a decir, bueno, esto está interesante, quizá ya le podemos vender otro poquito, ¿ya? Pero nunca plantearlo como una contraposición o como una contracultura, porque entonces ahí vamos a encontrar mucha resistencia. Como decía Albertina, era muy buena el punto, un jefe X duro, pero con mentalidad de baby boomer, con mentalidad de poder, de proceso, de que lo sé todo, etcétera, y posiblemente con muchos años. Entonces hay que entrar poquito a poco a través de un plan piloto con un proyecto que me haga creíble y visible. Por ahí creo yo que podría ir Albertina. Una pregunta muy, muy interesante. Gracias, Ramiro. Un gusto. Carlos de Santiago. Dice, cuando parte de la meta lleva a conocer datos íntimos, ¿cómo lograr que se dé la confianza de que será confidencial y no serán juzgados? Por ejemplo, si tienes o no obesidad. La confianza se gana dando confianza. Si tú necesitas que la persona confíe en ti como líder o reconoces de alguna forma que no existe ese nivel de confianza que a ti te gustaría tener, el primer paso, el mejor paso es que tú le confíes algo personal tuyo. Por ejemplo, si tú ahora mismo estás en un proceso de reducir, por ejemplo, la cantidad de horas que ves televisión. Yo soy adicto al Netflix por las noches. No puedo irme a dormir sin ver 3 horas de televisión. Y tú reconoces que es una debilidad que tienes, que estás trabajando con ella, pues se lo puedes compartir a la persona y decirle, mira, yo estoy trabajando con esto, por favor, no se lo digas a nadie, pero mira, te lo comparto para que sepas que entiendo perfectamente el proceso por el que estás pasando o por el que vas a pasar. Estoy aquí para apoyarte, estoy para ayudarte y ojalá me puedas ayudar tú a mí también un poco. Todo esto le va a ayudar a empoderarse, va a ser un compañero tuyo de viaje para lograr ese objetivo personal y evidentemente va a quedar implícita esa confianza y esa confidencialidad. Es el mejor consejo que podría dar para ganarse la confianza de alguien. Que primero tú te hagas más vulnerable, porque al final estás pidiendo vulnerabilidad en la persona, ¿no? Entonces, hazte tú primero vulnerable. No pidas lo que no estés dispuesto a dar. Entonces, pasa por la vulnerabilidad. La confianza pasa por la vulnerabilidad. Y ahí me gustaría también construir
Una gran líder me hizo una vez una pregunta y me dice, ¿tú tienes la confianza con esta persona para irle a hablar? ¿O cómo le harías para tener esa confianza con esa persona? Y la verdad es que, como dice Carlos, la confianza se va ganando, ¿sí? Eso no puedes tú tener, como digamos, el beso en la primera cita, ¿verdad? Entonces, tienes que lograr ir construyendo esa confianza con todo tu equipo para que cuando llegue el momento se pueda hablar libremente de esos temas. Obviamente, hacerlo con mucho respeto y normalmente en todas las escuelas de coaching comienzas explicando que el proceso es confidencial. Hay que lo escuche la persona, que lo sepa de, mira, esta plática va a ser confidencial o hasta dónde puede llegar la confidencialidad también de la plática, porque es posible que tengas que reportar algo, pero en ese momento por lo menos le dejas bien específico hasta dónde puede llegar. Aquí para Carlos dice, a través de la herramienta Un Café con la Gerencia, ¿qué paradigma se está rompiendo? ¿Quién lo aplica o quién lo recibe? Ok, el paradigma lo tiene que romper siempre la persona que tiene el paradigma. El líder o el coach lo que hace es ser un guía para ayudarle a ver un poquito más la big picture, por así decirlo, ampliar el tamaño de la fotografía, poner un visor de más amplitud para que la persona sea capaz de ver por sí mismo lo que se pudiera estar perdiendo, las oportunidades que se pudiera estar perdiendo, las oportunidades de desarrollo, de carrera, de conocimiento, de brillar dentro de la organización. Y muchas veces nos protegemos por miedo, y el miedo es natural. Lo que pasa es que las cosas buenas están después del miedo, las cosas interesantes están después de vencer el miedo. Ante un proceso de cambio a nivel personal u organizacional, toda organización o toda persona a nivel individual va a sentir algo de miedo. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, porque no sé si mi situación nueva va a ser mejor, igual o peor que lo que ya tengo actualmente. Entonces tendemos a protegernos ante las novedades, ante las situaciones nuevas, ante lo desconocido, ¿no? Entonces, al final, en Un Café con la Gerencia, lo que podemos y debemos hacer es romper el gran paradigma de que un líder o un jefe o un gerente está solo para mandar, solo para dar instrucciones y no para escuchar a su equipo. Completamente estamos rompiendo ese paradigma con la forma en la que hemos expuesto la herramienta para que tú te puedas efectivamente ir construyendo esa imagen de liderazgo genuino para soporte, para apoyo y para servir a tu equipo. Recordemos la frase que dije, su éxito va a ser tu éxito. Entonces, asegúrate de que ellos cumplen sus objetivos, cumplen sus metas, cumplen sus logros, porque si ellos cumplen sus objetivos, si ellos son exitosos, tú vas a cumplir tu meta y tú vas a ser exitoso. Entonces, enfócate en las de ellos, no te enfoques en las tuyas, están relacionadas. No sé si he logrado responder a la pregunta, pero al final el gran paradigma que rompemos es la visión que tenemos del líder. Y si eres un jefe nuevo, un líder nuevo, ocupando una posición de liderazgo en una nueva organización, el Café con la Gerencia te va a ayudar muchísimo a ganarte la confianza del equipo si les haces ver que tu estilo de liderazgo lleva ese tipo de orientación. Gracias, Carlos. Este está muy interesante también. Dice, si el día de hoy fueses a solicitar trabajo como gerente a una empresa y te hacen la pregunta, ¿para qué quieres ser gerente? Un gerente del cambio, ¿cómo respondería? Dale tú, Ramiro, venga. A mí me encanta la pregunta esa, porque yo la he pensado, me ha tocado pensar, la verdad, pero yo diría que no es que esa sea la receta, de verdad, por supuesto que no, cada quien tendrá su interpretación, pero yo creo que habría que considerar algo así. Mira, a mí me interesa ser gerente para agregar un valor creíble y visible con bienestar a la empresa, cambiando con la gente y no a costa de la gente. Yo creo que lo importante aquí en relación al cambio es que es importante cambiar con la gente, con la persona al centro. Es lo que postulamos nosotros en nuestro libro, que la persona es el pivote. Entonces, yo diría agregar valor creíble, visible y bienestar a toda la organización, cambiando junto con la gente y no a costa de la gente. Porque esa ya define una postura muy clara en cuanto a cómo es mi manera de trabajar. Claro, yo no digo que digan eso, no sé cómo es la empresa que le va a gustar a la persona, pero creo que mi respuesta más o menos por ahí iría. ¿Ok? Yo diría que podemos responder los tres. Dale tú, Carlos. ¿Qué respuesta Claro. darías tú a esa pregunta? Mira, la verdad es que no hay un manual o no hay una respuesta escrita en piedra.
Una Me respuesta recuerda, superpoderosa. sí, una respuesta súper poderosa. Me recuerda la película esta de Cigüeñas cuando le dice, ¿por qué quieres ser jefe? Y pasa ahí todo un capítulo en esa pregunta. Pero yo lo que te diría, más que darte una respuesta, es sí pensar a nivel personal, ¿para qué quieres ser gerente? O sea, normalmente, y sobre todo cuando uno está comenzando su vida laboral, le quiere ir para arriba, ¿verdad? Nos dicen arriba está lo bueno, abajo está lo malo, todos dicen, es que yo quiero ser el presidente de la empresa. Y cuando le preguntas por qué, o sea, tal vez le gustaban más las finanzas, tal vez quería estar más con la gente, quería estar más en el campo, quería estar más en un laboratorio, pero a veces lo llevamos como programados, una creencia y tenemos que procurar que esa creencia no se vuelva limitante, ¿sí? Yo quiero ser gerente, ok, ¿por qué quieres ser gerente? Yo ahí lo que más bien te preguntaría es, ¿por qué quieres trabajar con gente? Y posiblemente ahí encuentras tu respuesta. Mm. Sí, yo por complementar un poquito, porque prácticamente entre los dos habéis dado muy buenos tips. Básicamente los cambios pasan por las personas, como decíamos al inicio del webinar, ¿no? Aunque el reto sea organizacional, el cambio es a nivel individual. Entonces tú como gerente del cambio lo que tienes que hacer es decir, mi compromiso es con las personas, porque los cambios se logran a través de las personas. Entonces, si tú estás demasiado comprometido con los procesos, con las políticas, con las metodologías, que está bien, porque eso da estructura a una organización, la ordena, pero una política no te va a mover un hábito. Una política no te va a mover un comportamiento de una persona. Una política no te va a hacer cumplir una meta. Una política no va a dar la milla extra. Entonces, los cambios realmente se consiguen a través de las personas. Por lo tanto, un gerente del cambio tiene que saber que la única forma de lograr cambios exitosos es lograr cambios aceptados por las personas, cambios en las personas. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta de Juan José González es, ¿algún libro o material de consulta para continuar desarrollando la habilidad de plantear preguntas superpoderosas y mantener conversaciones efectivas? Yo ahí te diría que ese es un tema que se puede mejorar siempre. Y regresando a las preguntas de trabajo, cuando dice, ¿qué puedes mejorar? Yo, la comunicación. Vienen nuevas generaciones, tienes que comunicarte con diferentes personas, tienes que comunicarte ahora con diferentes países. Entonces, qué bueno que estén lanzando esta pregunta porque siempre hay algo que mejorar. Yo te diría, aquí no hay una cinta negra en temas de coaching o preguntas, pero a mí me ha servido mucho los libros de Marilee Goldberg o Marilee Adams, que es El arte de las preguntas o Cambia tus preguntas, cambia tu vida. Creo que por ahí podrías encontrar unos buenos inicios. La siguiente. Estábamos bajando aquí en los chats. Muchos agradecimientos. Muchas gracias. Por aquí le ponían a... La pregunta de Facebook dice, ¿cuál es la recomendación básica para los líderes baby boomers? Creo que complementa un poquito una anterior, pero si gusta, Ramiro. Gracias, Carlos. Pues, bueno, la pregunta, está buena la pregunta. Yo diría que tal vez la pregunta para el baby boomer sería decirle como, ¿tú de veras crees que tener diversión en el trabajo, hablar por el smartphone o vestirse informalmente equivale a faltas de respeto? ¿De veras es así? ¿Lo has verificado? O como diría Carlos, ¿qué diría una persona que tuviera un punto diferente, un punto de vista diferente? Porque creo que al baby boomer hay que confrontarlo un poco con lo que es la forma como él concibe el mundo, ¿ya? ¿Es el proceso y el ser competitivo la única forma de ver la empresa? ¿Es necesario tener un mapa o una evaluación para todo? No podemos hablar, como decía la generación X, cara a cara sin tanto protocolo. O sea, todo lo que sea desprotocolizar los asuntos es con lo que el baby boomer tiene que ser confrontado de manera adecuada, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué ventajas le ves tú a una convención anual organizada por millennials? Esa es una pregunta que le va a decir, bueno, ¿cómo así, verdad? Bueno, pues piénsalo. ¿Okay? Creo que esos podrían ser, digamos, puntos de para darle toquecitos al baby boomer.
Sí, incluso Gracias. ¿sabes cuál es el porcentaje de millennials que tienes actualmente en la organización? ¿Y cuál era ese porcentaje hace 5 años? Wow, ya solamente esos números le tienen que hacer sudar un poquito y Te decir, mueve la "Ah, tierra". aquí hay algo que hacer seguro. Muchas gracias, Ramiro y Carlos. Yo creo que los tres coincidimos en excelentes preguntas. Nos fascinó mucho la participación. Así que hicieron preguntas súper poderosas y nos pusieron a pensar bastante. Y muy creativas, muy creativas. No fueron las de siempre. Y creo que ya llevamos más de 1000 personas en los webinars. Así que nos Sí, sí. sorprendieron agradablemente. Muchísimas Ujú. gracias. Sí. Pues muchas gracias. Ya estamos 8:30 en el cierre. No sé si quieran decir algo más. También nos iban a presentar el título de su libro por si alguien Sí, están de hecho interesados. ha habido personas que lo han preguntado y bueno, pues para el que quiera aprovecharlo, pues precisamente para este evento, pues hemos hecho un pequeño guiño a la ICF y hemos actualizado el precio en Amazon, donde en México pues tienen la bendición de poder disfrutar del POD, es decir, el print on demand, con lo cual pueden adquirir el libro a través de Amazon en formato físico, que lo llevan hasta su casa, y si no, para aquellos países donde no tienen el POD, como aquí en Guatemala, por ejemplo, pues disponemos del formato electrónico, ahí están los precios en dólares en la pantalla, y bueno, pues de mi lado, pues ha sido un placer estar con ustedes, compartir el día de hoy, y bueno, pues para cualquier contacto que quieran tener con nosotros, ahora en el cierre vamos a poner una dirección de correo electrónico por si alguien quisiera contactarnos para cualquier tipo de consulta, duda, pregunta o eventualmente para contratarnos algo en el futuro. Pero ha sido un gran placer y muchísimas gracias por esas preguntas que enriquecen todo el evento y ayuda a apoyar y a agregar más valor a toda la audiencia, ¿no? Y a todas las personas que asistan. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Hernán Sagastún, no sé, ¿quieres decir algo? Levantó la mano, le abrimos rápidamente el micrófono y ya estamos en cierre del webinar, pero no sé si quiera decir algo. Ya te abrimos el micrófono para que puedas comentar si algo quieres comentar. Creo que no. Si no, en el chat. Sí, si no, déjanos el comentario en el chat. Pues bueno, ya... Hay una pregunta. Noches. Para comprar el libro solo Por aquí. Ah, perdón, adelante. Esa era la pregunta básicamente. El libro, si uno, ¿cómo hace para pagar la opción del libro Para ¿cómo se descargarlo en llama? Amazon. En línea? Cuando ingresas a Amazon te va a ofrecer las dos opciones. Puedes escoger la del libro impreso y te lo llevan en México, no en todos los países está disponible. Y la otra, pues, puedes escoger la versión digital y ya puedes hacerla, ya lo bajas a alguno de tus dispositivos. Sí, el formato electrónico se puede leer en un montón de plataformas. Una de ellas es la propia de Kindle de Amazon, pero hay un montón de plataformas que leen cualquier formato electrónico descargable desde Amazon. Un celular, una tablet, una compu. Incluso por celular se puede. Sí, creo, bueno, nada más ahí. Si quieren poner ya, bueno, su hoja final para ya cerrarla y pues despedirnos por el tiempo. Ahí está, para contactar a los autores, modelodecambio@gmail.com. Si quieren escribirle a Carlos de Santiago, Carlos Andrade, a Ramiro Ponce, pues pueden hacerlo. Y esta grabación o este webinar va a estar en el canal de YouTube de ICF México, también está en la página de Facebook de ICF México, y recuerden la palabra para la encuesta, que es cambio. Pues bueno, no sé si quieran decir una palabra o algo para despedirse y ya podamos cerrar. De verdad, les agradezco muchísimo que hayan estado acá con nosotros en ICF México. Bueno, de mi parte, perdón, muy agradecido nada más ha sido un gran gusto trabajar en esta ocasión, compartir este espacio con ICF México y bueno, esperemos que de aquí a un tiempo se repita o hagamos un seguimiento porque ha sido un verdadero gusto. Gracias. Igualmente, un agradecimiento a todos, una excelente sesión con muy buenas preguntas súper poderosas
y nuevamente muy agradecido de haber compartido con ustedes. Carlos de Santiago, no sé si quieras comentar Ya me algo. despedí antes, pero vuelvo a dar las gracias, ok. porque la verdad es que estamos los tres súper contentos con el evento y con las preguntas que nos han realizado. Así que, y además, si va a quedar grabado, pues fantástico, porque lo va a poder ver más gente que no hubiera podido conectarse el día de hoy en este horario, con lo cual, estupendo. Ahí te vamos a solicitar el link del canal, o entramos directamente al canal y ahí se puede ver para poderlo compartir para que lo vea mucha gente. Muchísimas gracias. Sí, pues gracias a los tres y bueno, pues gracias a todos que estuvieron presentes y ahí nos vemos, bueno, en Facebook, ahí está el correo de ellos y en el canal de YouTube. Mañana les va a llegar a los que se inscribieron en el recordatorio. Pues muchísimas gracias, buenas noches a todos y pues finalizo el webinar. Hasta luego, muchas gracias, feliz noche. Qué gusto, feliz noche.